Muchachos, en este video entonces vamos a tratar de cerrar eh, la parte final sobre el equilibrio parcial en escenarios perfectamente competitivos y bajo regulaciones. Entonces lo primero que deben recordar ustedes según lo que avanzaron en Microeconomía 1 o Introducción a Economía es básicamente cómo se calculan o se obtienen las ventajas del intercambio comercial. Entonces, cuando ustedes podían observar, por ejemplo, como en una gráfica parecida a esta, una curva de oferta dependiente positiva para toda una industria y una curva de demanda de mercado para un producto o servicio, la situación de equilibrio que convergía en una intersección entre ambas curvas representaba una situación de un precio y de una cantidad que lograban que ambas cantidades demandadas y ofrecidas sean exactamente iguales. El detalle está en observar qué pasa con las ganancias que obtienen cada uno de los que interactúan en este intercambio comercial, en este mercado. Y por ejemplo, los demandantes siempre van a obtener un excedente en un escenario perfectamente competitivo y descentralizado que se podría reflejar en toda esta área que se encuentra por debajo de la curva de demanda y por arriba del nivel de precio, es decir, este triángulo rectángulo, por ejemplo, representa el excedente del consumidor. Y deben recordar ustedes que es el excedente, por ejemplo, de un solo consumidor. Si ustedes se recuerdan bien, nosotros mencionamos que el excedente del consumidor es la diferencia entre la disponibilidad a pagar que tiene cada uno menos el precio que efectivamente termina comprando en el mercado del producto o del servicio. Entonces eso le permite a cada consumidor obtener una ganancia, un excedente. Y esta disponibilidad a pagar hemos dicho que según la teoría clásica depende únicamente de las preferencias que tiene ese individuo por los bienes que consume. Entonces, en cualquier situación de un intercambio comercial completamente descentralizado, donde no hay ninguna regulación entre la oferta y la demanda, entonces es posible que cada uno de los consumidores que demande de este producto o servicio obtenga un excedente positivo. Y esta disponibilidad a pagar, el problema es que es muy subjetiva, porque si depende en última solamente de la preferencia que tiene el individuo por los bienes que consume, no se puede darle un valor cuantificable en una unidad monetaria. Muchas veces en la práctica se trata de observar variables proxy a la disponibilidad a pagar, como un precio máximo de compra que está dispuesto a ejecutar un individuo por un bien de consumo o servicio. Sin embargo, en últimas, lo que dependería en términos de la microeconomía clásica, esta disponibilidad a pagar es la preferencia. Y mientras mayor la disponibilidad a pagar tenga el individuo, pues mayor preferencia o gusto tiene por ese bien de consumo. Como hemos dicho, este es un mercado completamente descentralizado y cada uno de los consumidores y ofertantes son tomadores de precio. Entonces este precio de compra es exógeno o no se encuentra sujeto a la evaluación del consumidor en este caso, sino que ya lo tiene que tomar como un parámetro dado y simplemente lo que el individuo puede hacer es observar si obtiene un excedente positivo en la medida en la que su disponibilidad a pagar sea más alto que ese precio de compra. En otras palabras, este excedente no puede ser negativo, solamente puede ser positivo o nulo, si es que al comprar ese producto o servicio el individuo estaría gastando toda la disponibilidad a pagar que tendría por adquirir ese bien de consumo. Lo que hace en la práctica esto viable es que ese producto o servicio tenga que tener una alta sustitutibilidad en el mercado. Es entonces donde el individuo sabe que si hay un precio de compra alto por ese producto o servicio, él puede recurrir a otro ofertante en ese mismo mercado a un precio más bajo y obtener entonces la cantidad que desea consumir del bien de consumo y obtener un excedente positivo. Bien, entonces
Si nosotros pudiésemos agregar cada uno de estos excedentes que reportan los individuos por el consumo de ese producto o servicio en ese mercado, podríamos obtener el excedente de todos los consumidores. Fíjense que en este escenario hipotético, muy simplificado, donde asumimos una curva de demanda siempre dependiente negativa, lineal, nosotros podríamos obtener cuál es el excedente de todos los consumidores en ese mercado al obtener el área de este triángulo rectángulo. Si ustedes recuerdan por su curso de bachillerato, el área de un triángulo rectángulo es la base por la altura entre 2. La base aquí representa la cantidad que se está transando en equilibrio de ese producto, y la altura representaría el precio que efectivamente compra el individuo y lo máximo que está dispuesto a pagar por él. Entonces nosotros ya podríamos obtener aquí un valor. Si la curva de demanda no fuese lineal, como en este caso, si no fuese una curva no lineal, pero de igual forma dependiente negativa, el área se obtendría como una integral sobre toda la función de demanda del mercado. Bien. Ahora, ¿qué pasa con el excedente de oferta o el excedente de oferta de toda la industria? De igual manera nosotros podemos obtenerlo gráficamente como el área de este triángulo rectángulo que se encuentra mirando hacia abajo. Fíjense que es todo el área que comprende todo lo que se encuentra por arriba de la curva de oferta y por debajo del nivel de precio. Y el excedente de solo un oferente, o por ejemplo de un solo productor, nosotros dijimos que es la diferencia entre el precio de venta menos su costo de oportunidad por ofrecer ese producto o servicio al mercado. Nuevamente, como acá cada uno de los productores o oferentes de ese bien de consumo son tomadores de precio, ese precio de venta no depende de su decisión, ya está dado por las interacciones en el mercado, pero su costo de oportunidad sí es algo que depende de la decisión de cada productor. Y obviamente cada uno de los productores tiene un diferente costo de oportunidad. En últimas, ¿qué es el costo de oportunidad en términos económicos? Es la suma de los costos explícitos más los costos implícitos de una decisión. Un costo explícito es aquello que desembolsa una cantidad de dinero y un costo implícito es aquello que no desembolsa una cantidad de dinero. En otras palabras, todo aquello que pueda ser cuantificable contablemente representa un costo explícito, y muchas otras oportunidades perdidas por la toma de una decisión representa un costo implícito. En nuestro escenario de corto plazo nosotros hemos dicho, como ya lo vamos a volver a retomar cuando analicemos el modelo de la teoría de la empresa, es que esos costos explícitos son necesariamente los costos variables de producción, porque son los que son requeridos hacer un desembolso de dinero como una forma de un gasto de producción ejecutable para producir el bien de consumo. Pero hay muchos otros costos que no se consideran implícitamente de una manera contable. En ellos podría ser el uso alternativo que se le hace a un insumo fijo, como por ejemplo una máquina, como por ejemplo la tierra de alquiler, etc. Como eso no es cuantificable contablemente, entonces representa un costo implícito que forma parte del costo de oportunidad. Entonces en el corto plazo simplemente ese excedente de esos productores va a ser la diferencia del precio de venta y del costo variable de producción. Entonces cada individuo puede escoger una cantidad de insumo que puede sustituir uno por otro para producir una cantidad de producto y ejecutar con ello un gasto, porque cada uno de esos insumos tiene un precio en el mercado. Cada uno de los trabajadores que contrata una empresa, por ejemplo, para ofrecer un producto o servicio, tiene que pagar por él una cantidad de un salario nominal. De igual manera, para comprar otros insumos que son requeridos para una producción
costo de producción en unidades monetarias y representan los costos variables de esa producción o de esa oferta. Si nosotros pudiésemos entonces agregar nuevamente cada uno de estos excedentes de todos los productores o todos los oferentes en este mercado, obtendríamos toda esta área. En este ejemplo simplificado pues es muy sencillo. Nuevamente necesitamos encontrar el área de este triángulo rectángulo mirando hacia abajo, donde la base representa toda la cantidad transada del producto y la altura representa la diferencia entre el precio P1 de venta y el mínimo precio que está dispuesto a aceptar cada uno de estos oferentes o productores para ofrecer el producto al mercado. Y este mínimo precio es el mínimo costo variable de producción, un valor que podríamos obtener aquí como cualquiera, un número real. Si la curva de oferta no fuese lineal y fuese por ejemplo una curva no lineal pero de pendiente positiva, nuevamente podríamos obtener el excedente de toda la industria o toda la oferta de la industria como la integral sobre el costo marginal de producción, porque recuerden ustedes que la curva de oferta de una sola empresa o de un solo productor es toda la parte de la pendiente positiva de la curva de costo marginal. Entonces, la oferta de toda la industria van a ser toda la sumatoria, toda la agregación de esas curvas de pendiente positiva de los costos marginales de cada uno de los productores o de los oferentes. Entonces fíjense aquí que el mercado, cuando está completamente descentralizado, asigna los recursos eficientemente y converge siempre a una situación de equilibrio. Ya en las reuniones pasadas nosotros, al introducir este tema, mencionamos qué pasa cuando hay desequilibrios. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hay un exceso de oferta, que podría ser un precio superior al precio de equilibrio? Pues la misma situación de la descentralización privada nos va a llegar a converger nuevamente a la situación de equilibrio. Porque como en un mercado perfectamente competitivo no hay restricciones a la entrada de nuevas empresas, siempre hay una que va a querer disminuir el precio para acaparar un poco más de la demanda finita de mercado. Y esa situación va a llegar a converger a que las demás también tengan el mismo comportamiento, con la idea de tener una mayor cuota de mercado. Y cuando hay un exceso de demanda, por ejemplo con un precio inferior al precio de equilibrio como P1 en este caso, en este gráfico, entonces cada uno de los oferentes sabe que como no puede cubrir toda la demanda, entonces va a incrementar el precio para que aquellos que tengan una mayor disponibilidad a pagar por el producto lo hagan a un precio más alto. Entonces cada uno de los oferentes está sacando a aquellos consumidores que no pueden costear el valor del bien de consumo. Entonces, en situaciones completamente descentralizadas, como en este caso, siempre el mercado va a asignar eficientemente los recursos en situaciones de desequilibrio. Entonces, esta situación de equilibrio a este precio P1 y una cantidad, podemos llamarla Q1 también, todos los recursos se asignan eficientemente, porque cada uno de los consumidores está obteniendo un excedente positivo por la adquisición del bien de consumo. Y esto es así porque ellos tienen una alta disponibilidad a pagar por el producto. Entonces, únicamente los consumidores que tienen una preferencia muy alta por el producto o el servicio lo van a obtener, porque tienen una disponibilidad a pagar que compensa el precio de compra. Mientras que los recursos también se asignan eficientemente en la provisión del producto. ¿Por qué? Porque cada uno de los productores que tenga un costo variable, por ejemplo en el corto plazo, menor, es decir, que pueden minimizar sus costos, entonces van a ofrecer el producto al mercado, es decir, no van a desperdiciar ningún insumo
insumo productivo en su producción, de tal manera que minimizan sus costos y obtienen una ganancia por la oferta del producto o del servicio. Entonces, en situaciones de completa descentralización, las acciones individuales, tanto de consumidores como oferentes, son eficientes. Y la situación de equilibrio es una situación en la que todos los recursos se asignan de esa manera eficiente. Los consumidores finales de ese producto o servicio son aquellos que tienen una mayor disponibilidad a pagar por él, lo que reflejaría que son aquellos que realmente desean el producto, lo obtienen. Y los productores que puedan minimizar sus costos totales al obtener, por ejemplo, en el corto plazo, los menores costos variables de producción, van a ofrecer de igual manera ese mismo producto o servicio. Entonces no se desperdicia ningún recurso en la economía y eso hace que el mercado sea eficiente. Pero obviamente para llegar a esta situación hipotética de competencia perfecta, uno tiene que asumir muchas cosas y muchas cosas que no son plausibles, es decir, reales en la práctica. Porque como ya vamos a ver en la segunda sección del curso, los mercados generalmente siempre tienen algún insumo cuya oferta es fija, restringida, ya sea por una condición natural del mercado o ya sea por una condición de alguna parte de la legislación pública. También hay asimetrías de información. Muchas veces los consumidores no pueden observar verdaderamente cuál es el precio como la señal que envía el mercado. O muchas veces también los productores o los oferentes de un producto o un producto de un bien o servicio no pueden observar tampoco cuáles son los precios reales de los insumos que se asignan en un mercado. Pero esas ya son otras variantes y escenarios que se plantean en el análisis económico. Por lo menos en este escenario que se llama el capitalismo utópico, el mercado es eficiente, siendo completamente descentralizado, porque no hay ni asimetrías de información, porque no hay tampoco ninguna clase de imperfección en el mercado que restrinja la libertad de entrada y salida de los productores o de los oferentes. Entonces los precios de mercado terminan mandando correctamente las señales tanto a consumidores como a productores u oferentes. Bien. Ahora, el escenario que vamos a plantear es qué pasa cuando hay regulación. Y hay que entender también bien por qué. O sea, si ya estamos diciendo la conclusión, la moraleja del modelo del capitalismo utópico, como en este caso, que el mercado asigna eficientemente los recursos, es entonces, ¿por qué hay necesidad de regularlo? ¿Por qué hay necesidad de intervenir si ya el mercado está haciendo lo que debería hacer, que es asignar los recursos eficientemente? Porque esta distribución puede no ser equitativa. Es decir, podrían ser los excedentes de los consumidores todavía un área mucho más baja. Podría ser un triángulo rectángulo más pequeño, mientras que el excedente de los oferentes podría ser un triángulo rectángulo mucho más grande. Fíjense que acá es básicamente equitativo, ¿verdad? Pero podría ser el excedente de los consumidores más reducido o el excedente de todos los oferentes más pequeño también. Y sobre todo lo que vamos a plantear nosotros en el modelo de equilibrio parcial para una industria perfectamente competitiva es observar qué pasa con la distribución de las ganancias de los insumos productivos. ¿Qué quiere decir eso? Como los productores o los oferentes tienen que pagar por la adquisición de un insumo productivo, llámese trabajo, llámese capital, llámese tierra, etc. Entonces, al ejecutar ese gasto, ese insumo productivo también recibe una ganancia.
qué tanto del pedazo de la torta, de todo este excedente que está generando la industria, se distribuye a cada insumo productivo. Se distribuye a trabajadores, se distribuye a capitalistas, se distribuye a dueños de tierra, dueños de la tierra. Y vamos a ver que obviamente el mercado no es equitativo porque no le interesa la equidad, sino lo que únicamente interesa es la eficiencia, que ningún recurso se desperdicie. Y yo les planteo eso como una pregunta abierta, una interrogante también a ustedes. Fíjense que en el examen que yo les planteé el anterior jueves, ustedes tenían un examen muy rígido, ¿verdad? Simplemente lo que yo únicamente estaba valorando de ustedes era si llegaban al resultado correcto, al número correcto. Y no estaba valorando absolutamente nada su procedimiento. No tenía ninguna ponderación. Pues el mercado actúa de manera similar, un mercado descentralizado. No interesa cuál es su procedimiento. Lo único que interesa es cómo llega usted al resultado. Entonces, obviamente, eso es muy injusto, ¿verdad? Porque puede usted que haya tenido un error de cálculo, que por el limitado tiempo que había, usted se olvidó de una décima y ya le salió mal el resultado. Y se lo penalizó con una nota de 0. Pues obviamente el mercado es igual. Por ejemplo, aquellos productores que por alguna X o Z motivo no puedan disponer de la adquisición de un insumo productivo, quizás porque la oferta de ese insumo productivo es fija y no pueden ejecutar grandes gastos de capital, entonces no va a poder minimizar sus costos y a la larga entonces el mercado va a botar a ese productor. El productor va a tener que cerrar porque si no va a incurrir en pérdidas económicas muy altas que no compensan su costo de oportunidad. Entonces el mercado exactamente actúa de la misma manera. En otras palabras, es algo que en economía llamamos utilitarismo. Lo único que interesa es el resultado. Que el resultado sea el mejor posible. No importa cómo se haya llegado a él. Tiene que ser el mejor posible. Entonces, la equidad se deja de lado. Obviamente que también el sentido de equidad tiene una connotación moral, en el cual la política siempre entra en juego. De hecho, es la razón de la justificación de la política. Entonces, como un mercado no es equitativo, muchas de las ganancias que se generan en unas industrias pueden ser redistribuidas más a aquellos que ya más tienen que a aquellos que menos tienen. Y entonces muchas veces el Estado trata de intervenir bajo esa justificación y ese argumento de regular un mercado para redistribuir las ganancias y hacerlo por lo menos un poco más equitativo o generar mayores oportunidades. Entonces, vamos a plantear eso nuevamente en un escenario gráfico. Bien, en este gráfico de aquí, por ejemplo, tenemos el mismo caso del escenario inicial. Tenemos una cantidad de equilibrio a un precio que fuerza que la oferta y la demanda sean iguales. Pero acá estamos diciendo que el Estado va a intervenir con un impuesto indirecto. Sea que pueda ser grabado tanto directamente al consumidor o al productor o al oferente. No importa. El detalle es que ese impuesto indirecto termina afectando a ambos, pero no por igual. Eso, como yo les comenté en esa reunión, depende de la elasticidad de la oferta con respecto al precio y de la demanda también con respecto al precio. Una demanda más elástica, que quiere decir muy inclinada, como en este gráfico, pues significa que entonces cada uno de los consumidores es muy sensible a cualquier variación del precio. Y si esa sensibilidad es más alta que la sensibilidad que tienen los productores a cualquier variación del precio, entonces la carga del impuesto va a afectar más a los consumidores. Y viceversa para el caso de los oferentes o productores. Pero
aquí lo único que nos interesa observar es qué pasa con la eficiencia del mercado. Porque si en un principio nosotros dijimos, si el mercado está completamente descentralizado, pues tanto consumidores como oferentes y productores tienen un excedente por el intercambio comercial, que eran los triángulos rectángulos casi iguales que observábamos en el gráfico pasado. Pero ahora que hay un impuesto, sea, nuevamente repito, que sea un impuesto indirecto a la producción o al consumo, como el IVA, no importa, termina afectando a ambos por igual. ¿Y por qué razón? Porque, por ejemplo, si fuese un impuesto al valor agregado, como el IVA, cada uno de los productores o de los oferentes de un producto o servicio tiene que considerar que esa tasa tributaria al valor agregado afecta sus costos totales de producción y es considerado como un costo variable más, porque él sabe, ese productor sabe que cada producto que él le termine ofreciendo al mercado ya está grabado. ¿Qué quiere decir que está grabado? Que ya se le impone un impuesto, que ya tiene un valor diferente. Entonces, obviamente que la decisión de cada productor u oferente es considerar a ese impuesto como un costo más, un costo variable adicional. Y por eso se plantea en estos escenarios gráficos dos casos hipotéticos. El precio de equilibrio dijimos que era este precio que hace que demanda y oferta sean iguales. Pero con el impuesto, por ejemplo, el precio de venta que va a percibir cada oferente va a tener este valor en este lado de la gráfica, es decir, va a tener un valor que llamémoslo precio de venta, un valor mucho más bajo que el precio de equilibrio que estaba por aquí arriba. Entonces, ¿por qué el oferente va a tener un precio más bajo? ¿O por qué va a recibir un precio de venta más bajo al escenario desregulado? Pues porque, les repito, si cada uno de los productos que él ofrece al mercado, cada producto sabe que ya se encuentra grabado con un impuesto, con una tasa de impuesto, entonces eso es como un costo variable más. Y eso hace reducir sus ingresos totales. Como el ingreso marginal que obtiene cada productor en un mercado perfectamente competitivo, como este caso, es simplemente el precio, pues su precio es menor, su ingreso marginal es menor, entonces su precio de venta va a ser más reducido. Y eso obliga a que entonces su excedente, que es este nuevo triángulo rectángulo mirando hacia abajo, sea más bajo, sea más reducido, ¿sí o no? Y cierta parte de lo que perdió ese oferente, ese productor, se va al Estado, que es toda esta parte del triángulo, del rectángulo que llamamos el recaudo tributario. Pero hay otra parte que sería este pequeño triángulo rectángulo que voy a tratar de separar de esta manera. Bueno, me salió un poco mal. Es más o menos este triángulo rectángulo que no se está redistribuyendo a nadie. Toda esta parte que era el excedente inicialmente de los productores o los oferentes, todo este rectángulo se lo llevó el Estado en forma de recaudo. Pero esta otra parte, este triángulo rectángulo más pequeñito, no se lo lleva a nadie. No se lo redistribuye ni a los consumidores, pues ya sabemos que lo perdieron los oferentes, ni tampoco se lo lleva el Estado. Entonces, ¿quién se lo lleva? Nadie. ¿Y por qué se genera esta pérdida? Porque fíjense ustedes que la cantidad de equilibrio se debe reducir a este valor,
esta nueva cantidad bajo impuesto. Esta reducción de las cantidades que se van a transar del producto o del servicio en este mercado, como son menores, son también oportunidades comerciales más bajas, es decir, hay menos bienes de los que potencialmente se podrían transar en este mercado, y esa es una oportunidad perdida. Es decir, el costo implícito, que no necesariamente desembolsa una cantidad de dinero, como yo les repito, de establecer un impuesto indirecto, sea que sea grabado al consumo o a la producción, termina generando una pérdida de eficiencia, termina generando un costo de eficiencia. ¿Cuánto es ese costo de eficiencia? Sería todo este valor de este triángulo rectángulo. La diferencia de esas cantidades que se pierden de transar ese producto, a la diferencia de los precios también, que terminan percibiendo los oferentes, y el precio inicial que percibían en el escenario sin impuesto. Entonces, como esta es una oportunidad perdida, a esto se lo llama la pérdida irrecuperable de eficiencia, y es la que termina generando la carga tributaria. Lo mismo pasa con los consumidores. En un primer caso dijimos que todo el excedente de los consumidores era todo este triángulo rectángulo grande. Con el recaudo tributario es muy obvio observar que el precio de compra vaya a ser mayor, ¿verdad? Lo que hace el IVA es obviamente incrementar ese precio. Entonces, si es más alto, los consumidores que tengan una disponibilidad a pagar menor a ese nuevo valor ya no van a poder comprar el producto, y forman parte de las oportunidades perdidas por la introducción del impuesto. Entonces, el nuevo excedente de los consumidores es este nuevo triángulo rectángulo más pequeñito que observamos acá. Es mucho menor, y nuevamente, una parte que representa todo este rectángulo se lo lleva el Estado en forma de recaudo tributario. Pero todo este triángulo rectángulo pequeñito no se lo lleva nadie, no se lo asigna a nadie, no se lo reasigna, mejor dicho, a nadie, ni a productores, ni a los mismos consumidores, ni tampoco se lo lleva el Estado. Es una oportunidad perdida por una reducción de la cantidad transada de esos productos o servicios en el mercado, que representa nuevamente una pérdida de eficiencia. Entonces, a todos esos dos triángulos rectángulos se los llama la pérdida irrecuperable de eficiencia. Y es el resultado de establecer un impuesto indirecto que termina ocasionando una reducción de las cantidades transadas del producto o del servicio. Eso es lo que genera la pérdida de eficiencia, esta reducción de la cantidad transada. No necesariamente que el precio de venta haya sido más alto, porque eso solamente termina afectando a los consumidores, sino que la reducción de la cantidad transada, las oportunidades perdidas de haber realizado más intercambios comerciales, se reduce artificialmente por la introducción del impuesto, porque el impuesto cambia el comportamiento de los oferentes. Como ellos solamente están velando por su beneficio, y el impuesto forma parte de un costo variable más alto, entonces sus ganancias se reducen, su ingreso total se reduce, su precio que perciben cae, y es lo que termina generando una disminución de la cantidad que se va a ofrecer al mercado. Entonces, la moraleja aquí es entender si realmente este escenario es el mejor, si es lo único que busca el Estado es redistribuir las ganancias de la renta económica de una industria. Y podríamos decir que no, ¿verdad? Porque fíjense que la renta económica de toda la industria, que es esta nueva área, este nuevo triángulo rectángulo, es mucho más baja. Inicialmente era todo este de acá.
todo el triángulo rectángulo que vimos en el anterior gráfico, pero ahora es este nuevo triángulo rectángulo más pequeño. Entonces, ¿cómo va a redistribuir algo que ya se perdió? Quizás solamente con el recaudo tributario, pero puede que ni siquiera lo compense porque hay una pérdida de recursos que no se las lleva nadie, ni tampoco el Estado mismo para redistribuirlas. Simplemente son perdidas, o mejor dicho, son pérdidas para la sociedad. Entonces, obviamente la introducción de un impuesto indirecto no sería el mejor escenario para que un regulador, sea un Estado, un gobierno municipal, nacional, etcétera, establezca un impuesto indirecto, porque terminaría reduciendo una pérdida de eficiencia al mercado, ocasionando también reducciones en la renta económica de la industria y recursos que no puede reasignar a nadie. Entonces, la pregunta es: ¿qué tipo de impuesto puede servir? Si es que la regulación solo va a estar dada por una política fiscal, en particular la política tributaria. Y eso es lo que nosotros vamos a plantear en nuestros modelos que hemos establecido de la teoría de la empresa. Bien, entonces vamos a volver a nuestro ejemplo que ustedes tenían en el taller 4 y en su quiz 5 que yo les planteé en su examen. Teníamos el siguiente caso de una función de producción para 10 empresas que iban a formar parte de esta industria, donde dependía de dos insumos: trabajo como un insumo variable y capital. Pero el capital dijimos que iba a ser un insumo fijo y iba a tener un valor igual a 16 unidades. Como esto está con raíz cuadrada, fíjense que raíz cuadrada es un medio, que es 0.5, entonces podemos reescribir nuevamente esta función de producción de la siguiente forma. La raíz cuadrada de 16 sería simplemente 4, sería 4 por la raíz cuadrada de LI. ¿Sí? El subíndice I hace referencia a las 10 empresas porque las 10 tienen exactamente la misma función de producción. Entonces lo que les pedí acá era encontrar el equilibrio. ¿Qué quiere decir encontrar el equilibrio? Encontrar el vector de precios y de cantidades que hace que la demanda y la oferta sean exactamente iguales. Pero obviamente la oferta de la industria. Aquí lo único que observamos nosotros es la función de producción de cada empresa. Entonces, ¿cómo podemos llegar a encontrar la oferta de toda la industria? Pues podemos plantear tanto el modelo primal como el problema dual. Sin importar qué modelo usted utilice, va a encontrar la oferta óptima para un solo productor o oferente, y agregándola a todas, las 10, porque son iguales para las 10 empresas, van a encontrar la oferta de toda la industria. Sin importar cuál modelo usted escoja, el primal o el dual, usted va a llegar a una condición que nosotros llamamos condición de optimalidad en beneficios. ¿Qué me dice esa condición de optimalidad? Que el ingreso marginal de cada productor, que no es otra cosa que simplemente el precio de mercado, tiene que ser igual al costo marginal. ¿Por qué es que el ingreso marginal de cada productor en un mercado perfectamente competitivo es igual a su precio, al precio del producto o del servicio? Porque son tomadores de precio. En otras palabras, porque
marginal solamente va a estar dado por este parámetro, por ese precio. Recuerden ustedes cuando obtenían el ingreso total, que era el precio por Y, por la oferta. Al derivar eso, al encontrar la pendiente de esa curva, de ese ingreso total, lo único que les va a quedar es este parámetro P, porque este precio no depende de la decisión de cada productor, ya está dado, es como un parámetro. Entonces el ingreso marginal, siempre en competencia perfecta para un productor o un oferente, es simplemente el precio del producto o del servicio. Bien, lo que sí depende de la decisión de cada uno de esos productores oferentes es el costo marginal, porque eso es algo que ellos sí pueden variar, sí pueden alterar, y en el corto plazo la única manera como ellos pueden alterarlo es variando la cantidad que se demanda de los insumos que son variables, es decir, del costo variable. Si cada uno de los productores en el corto plazo, en competencia perfecta, minimizan sus costos variables, entonces ellos están siendo óptimos con los insumos que disponen. No estarían desperdiciando recursos económicos, ni tampoco desperdiciando recursos para la producción del producto. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Encontrar ese costo marginal. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, si nosotros ya tenemos acá la función de producción de un solo insumo variable, podemos encontrar cuánto es la demanda condicionada de este insumo variable. ¿Qué quiere decir condicionada? Que va a estar condicionada por la producción, pero también por el insumo fijo. Entonces podemos reescribir esta función despejando LI. Fíjense que nos quedaría solamente Y sobre 4. Como está con raíz cuadrada, LI, vamos a poner todo al cuadrado. Y nos va a quedar Y al cuadrado sobre 4 al cuadrado, que es 16. Entonces aquí ya tenemos la expresión de la demanda condicionada del insumo variable, que es lo único que puede variar cada una de las 10 empresas que compone esta industria, porque el insumo de capital es fijo. Se necesitan 10 unidades de ese producto, de ese insumo para la producción. Si no, no se puede producir eficientemente. Bien, entonces lo único que pueden variar cada una de esas 10 empresas es el insumo del trabajo, y se va a demandar trabajo condicional a la producción bajo esta función. Si yo logro reemplazar entonces esta demanda del insumo variable en la expresión del costo, entonces yo obtengo el costo total, y por ende voy a obtener luego el costo marginal. Y eso es lo que vamos a hacer. Bien, entonces vamos a reescribir aquí. La función de costo de corto plazo, que no es otra cosa que la suma de los gastos de producción. ¿Qué son los gastos de producción? Es la cantidad que la empresa debe demandar de un insumo, de una cantidad de un insumo, y pagar por el precio de lo que vale cada insumo en ese mercado. Es decir, si la empresa va a demandar de 20 trabajadores,
para su producción en una planta, entonces sabe que tiene que pagar 20 salarios a cada uno de esos trabajadores. Obviamente que ese salario puede ser diferenciado, ¿verdad? Lo es en la práctica. El trabajo puede ser altamente calificado, poco calificado, etc. Y se pueden establecer también sistemas de bonificaciones para aumentar el rendimiento o la productividad del trabajador, etc. Aquí simplemente estamos diciendo que cada uno de esos insumos es homogéneo, es el mismo. No hay una diferenciación. Y también son tomadoras de precio los productores en el mercado de insumos, es decir, en el mercado de trabajo. La empresa sabe que no puede, o el productor sabe que no puede alterar el salario real de ninguno de esos trabajadores. Entonces son simplemente supuestos, ¿sí? Ya luego vamos a observar qué pasa cuando eso no es cierto. Bien, entonces nosotros dijimos acá el precio del salario para cada unidad de insumo vale 4. Entonces vamos a tener 4 por... ¿qué cosa? La cantidad que se va a demandar de trabajo, que es toda esa función, que obviamente depende, fíjense ustedes, de la producción del producto. Entonces aquí podemos simplificar, nos quedaría cuarta aquí abajo en el denominador, y simplemente tenemos que sumar el gasto de capital. Nuevamente tiene un precio también de 4 por las 16 unidades que se demanda de capital, y eso da 64. Entonces estos 64 representan los costos fijos, porque se debe demandar 16 unidades de capital, cada uno vale 4 unidades monetarias, entonces tiene un costo fijo de 64 unidades monetarias, el capital, y el costo variable, que depende de esta función, y cuadrado sobre 4. ¿Qué me quiere decir eso en términos prácticos? Que se tiene que demandar, o mejor dicho, que el gasto de trabajo para cada una de estos 10 productores o estas 10 empresas en esta industria es el cuadrado de lo que se produce del producto del servicio sobre su cuarta parte, es decir, dividido entre 4. Entonces el costo variable es todo lo que se encuentra afectado por la producción. Entonces fíjense que esta función de costo siempre me tiene que quedar expresada, en este caso como es corto plazo, en función de la producción y en función del insumo que es fijo. Obviamente también los precios de los insumos, pero nosotros ya hemos reemplazado sus valores. Entonces de esta manera sí es posible ahora poder observar este costo marginal. Bien, entonces el costo marginal ¿qué hemos dicho que es? Es la derivada parcial, es la tasa de cambio del costo total con respecto a una unidad del insumo, o perdón, mejor dicho, a una unidad del producto o del servicio que se produce, que se ofrece. Es decir, es como el incremento de la producción, de una unidad muy pequeña de la producción, independientemente de cómo se mida la producción, incrementa el costo total. Es esa tasa de cambio. Y eso lo obtenemos con una derivada parcial. Entonces la derivada parcial de esta función con respecto a Y, que es la producción, o a Y, que es la producción de cada una de las 10 empresas, sería 2 por, nos queda aquí arriba Y, su exponente, que era el cuadrado, se le resta una unidad, se hace 1, y aquí abajo
abajo se mantiene porque el 4 es una constante. Los 64, fíjense que es esa derivada igual a 0, porque esto no depende de la producción, ¿sí o no? Es un valor, ¿sí o no? Es una constante. Es básicamente el gasto del insumo que es fijo. Bien, podemos simplificar esto y que nos daría y sobre 2. Entonces el costo marginal es igual a este valor. Y si por la condición de optimalidad nosotros hemos dicho que tiene que ser igual al precio, entonces el precio debe ser igual al costo marginal. ¿Qué podemos hacer aquí? Despejar y. Si lo despejamos, ¿qué nos va a quedar? Fíjense, 2p, ¿verdad? Pasa el denominador a multiplicar y nos queda entonces que y es igual a 2p, y esta es la oferta óptima. La oferta óptima de cada empresa. Fíjense que nos dice de manera intuitiva que la producción, en este caso, óptimamente solo depende del ingreso marginal de la empresa, que es el precio. Entonces sería 2 veces el precio, la producción óptima. Bien, entonces con eso nos es posible obtener cuánto va a ser entonces la oferta de toda la industria. Que hemos dicho que cada empresa entonces va a producir esta cantidad del producto o del servicio. Si nosotros sumamos cada 10 veces ese valor, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener 10 por 2p, es decir, 20p. Entonces la oferta de la industria es la suma de cada una de estas ofertas individuales. Aquí cada empresa o cada productor va a producir exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque la idea de la competencia perfecta es que todos los oferentes o productores tienen exactamente la misma cuota de mercado. ¿Qué es la cuota de mercado? Es lo que produce cada uno en proporción de lo que se produce en toda la industria. Como es la misma, entonces tiene que producir exactamente lo mismo. Entonces, si ya tenemos la oferta de la industria y tenemos la expresión de la demanda de mercado, es posible entonces obtener el equilibrio. Bien, para eso, ¿qué tenemos que hacer? Igualar la oferta con la demanda. Igualamos ambas funciones, la demanda y la oferta. Fíjense que todo queda en expresión de una sola incógnita, que es el precio.
esto es sencilla álgebra. Pasan estos 20p a sumar, nos queda 40p dividido entre 1000. 1000 entre 40 nos da un valor de 26 unidades monetarias. Y si nosotros reemplazamos esas 26 unidades monetarias, ya sea en la oferta o en la demanda, queda más fácil en la oferta, ¿verdad? Porque simplemente 20 por 26, 20p, eso nos da un valor de 500, no, perdón, de 520. Entonces tanto oferta como demanda, es decir, toda la cantidad transada del producto es de 520 unidades de producto de servicio. Y ahí tenemos entonces el equilibrio, ese vector que es un precio y una cantidad, igual de demanda e igual de oferta. Y ya con esto nosotros podemos observar cuánto es la renta económica, es decir, el excedente que va a percibir cada uno de los productores o empresas en esta industria, y también su beneficio económico. Ahora, el beneficio económico yo lo voy a dejar de lado, lo que más me interesa observar es la renta económica. Bien. Entonces, bueno, está de más observar, ¿verdad?, que la oferta óptima individual tiene que ser igual a, si nosotros reemplazamos en 2P, que es la oferta óptima de cada empresa, lo que vamos a obtener es 2 por 26, ¿verdad? Y eso nos debe dar 52. Entonces, si nosotros agregamos esta producción para las 10 empresas, pues obtenemos las 520 unidades que se deben ofrecer de ese producto. Bien, entonces la renta económica, que hemos dicho que es el excedente de cada empresa o de cada productor. Entonces lo voy a poner con nombre excedente de oferta. Esta vez se quiere decir supply, oferta. Entonces la renta económica dijimos que va a ser la diferencia de ese ingreso total óptimo, que sería el precio de equilibrio por la cantidad óptima que debe producir cada empresa, 52, menos solo el costo variable de producción. ¿Por qué en el excedente, en este escenario de corto plazo, no entra en consideración el costo fijo? Pues porque no depende de la producción. Como no depende de la producción, todo ese excedente solamente va a recaer sobre el costo variable, que es el costo operativo, por la producción o la oferta o la provisión del bien o del producto, del bien o, perdón, mejor dicho, del producto o del servicio al mercado. Entonces, ¿cuánto representa ese costo variable? Ya lo tenemos acá, y cuadrado sobre 4. Entonces eso quiere decir que va a ser igual o menos los 52 al cuadrado entre 4. Y esta operación les debe dar un valor igual a 576. Ah, no, perdón, 625. Bien, entonces esa es la renta económica que va a percibir cada uno de estos productores o cada una de estas empresas en esta industria. Ahora la pregunta es, ¿qué será igual el
excedente de toda la industria. Pues la suma de estos excedentes individuales 10 veces, o 10 veces por el excedente de cada una de estas empresas. ¿Por qué? Porque cada una tiene exactamente el mismo excedente, cada una tiene el mismo costo variable, cada una está percibiendo el mismo precio de equilibrio y está ofreciendo la misma cantidad, porque tienen la misma cuota de mercado. Entonces el excedente aquí es el mismo para todas, y la agregación de cada una de esas es el excedente de toda la industria. En ese caso, 6.250 unidades monetarias es el excedente de toda la industria. Ahora, aquí está el detalle. ¿Cómo yo sé si ese excedente se está redistribuyendo, por ejemplo, equitativamente a cada insumo productivo? Porque ustedes deben recordar por teoría. Si nosotros estamos diciendo el excedente es el ingreso óptimo que obtiene cada uno de estos productores o estas empresas menos sus costos variables. ¿Y qué son pues los costos variables? Son los gastos de producción a los insumos variables. ¿Sí me hago entender? O sea, son los gastos de producción que se deben ejecutar a cada uno de los insumos que son requeridos para la producción. También lo es el insumo fijo, obviamente, pero no se puede variar su demanda o su adquisición, porque es fijo, se necesita sí o sí para producirlo. Entonces, cuando yo puedo observar cuánto es el gasto de producción, yo observo también la ganancia, o mejor dicho, la distribución de las ganancias que percibe cada una de estas empresas y las remuneraciones a los insumos fijos, a todos los insumos que se debe de realizar. Es decir, porque cada insumo fijo pues tiene un precio. Si yo demando una cantidad X de un insumo fijo a un precio, entonces se está distribuyendo parte de esa ganancia en la adquisición de esas cantidades del insumo fijo. Y por ende entonces yo sé que el remanente de excedente de lo que queda puedo observar cómo se lo está distribuyendo. Entonces en este caso 52 al cuadrado entre 4 representa el gasto de producción al insumo que es a los insumos que son variables. Bueno, en este caso solo uno, que es el trabajo. 52 al cuadrado entre 4 es una cantidad igual a 676. Entonces, perdón, 76 unidades monetarias es lo que se debe destinar al insumo variable. Que es toda esta proporción de acá, y cuadrado sobre 4. ¿Y el gasto del insumo fijo cuánto es? Es algo que no consideramos en el excedente, pero que sí se lo debe considerar en el beneficio de cada una de estas empresas al final de ese periodo contable. ¿Y a qué sería igual? Serían igual a las 64 unidades monetarias del insumo fijo. Entonces, si nosotros restamos a estos 625 las 64 unidades monetarias del insumo fijo, entonces nosotros vamos a obtener ya el beneficio que obtiene cada una de estas empresas en el corto plazo, que sería un beneficio positivo, ¿verdad? Porque 625 es mayor que 64. Pero fíjense cómo se están asignando los gastos de los insumos. Una proporción mucho mayor
para todos los insumos que son variables y muy pequeño para el insumo fijo. Entonces, obviamente las remuneraciones a los insumos no son iguales, no son equitativas. Y entonces eso también es algo a considerar en la política económica. Porque nuevamente, por ejemplo, un ente regulador puede decir, se está distribuyendo muy poco de las ganancias de una industria a un insumo, porque se ejecuta un gasto mucho menor. Y eso obviamente no es culpa de la empresa en sí misma, ¿verdad? Es por la misma condición del mercado. A pesar de que, por ejemplo, ambos precios para los dos insumos valen lo mismo en el mercado, cada una de estas empresas solamente demanda una cantidad inferior. Fíjense, demanda 16 unidades de capital y cuánto se demanda de trabajo. Fíjense cuánto se demanda. Bueno, lo teníamos acá, era LI era y cuadrado sobre 2, ¿verdad? Era toda esta cantidad. Se demandaría una cantidad mucho mayor de trabajo. Entonces puede que el Estado observe que esa distribución es inequitativa entre todo el pedazo de la torta que se lleva la renta económica. Se distribuye muy poco aquellos insumos que son, en este caso, un insumo fijo, y se lo lleva más otro insumo que es más requerido quizás para la producción. Entonces, a ver, no sé si puedo hacer aquí una aclaración. Bueno, no me salió bien. Supongamos que todo esto es la renta económica, toda esa torta. Entonces yo sé que solo una parte muy pequeña, por ejemplo, se lo puede llevar un insumo, y todo lo demás se lo lleven otros insumos que quizás lo valora más el mercado, pero quizás no lo valora tanto la sociedad, no lo sé. Entonces siempre hay dilemas morales que se establecen dentro de las limitaciones del análisis económico. Entonces el Estado lo que puede hacer es distribuir esos recursos, esas asignaciones de estas rentas económicas que generan la industria. Si acá hubiese sido el escenario inverso, por ejemplo, podríamos decir los gastos en insumos de capital son 676 unidades monetarias y solo 64 a los insumos podrían ser incluso variables de trabajo. Entonces quizás el Estado quisiera distribuir esas ganancias para compensar un poco quizás a aquellos trabajadores que son sobre todo los menos calificados. Entonces básicamente la moraleja de esto es tratar de observar esas limitaciones del análisis económico y entender cómo la regulación pública puede influir. Bien. Listo, entonces vamos a pasar a ese caso. Donde en el escenario regulado yo les había planteado en el taller y en el quiz 3 casos. Bueno, en el taller 3 casos. Un impuesto unitario a la producción, un impuesto al 10% de los beneficios y un impuesto al 50% del costo fijo. Pues ya por teoría, como yo les presenté, sabemos que el impuesto unitario a la producción va a generar una pérdida de eficiencia. ¿Por qué? Porque ese impuesto va a alterar los costos variables de producción. Es decir, los nuevos costos totales es la misma función anterior, pero sabemos que se está grabando la producción en 2 unidades. Cada unidad producida se la graba. Entonces fíjense que los costos variables suben. ¿Cuánto suben? 2 unidades. Entonces si ya sabemos que los costos totales se van alterando,
pues los costos marginales también. Entonces, en ese caso, el nuevo costo marginal en nuestro caso va a ser y sobre 2, como lo era inicialmente, pero más 2 unidades. Entonces, como ha subido el costo marginal por la condición de optimalidad, ¿qué tiene que pasar? Como tiene que ser igual al precio, el precio también debería subir. Y ese precio lo que va a hacer es reducir el excedente de los consumidores. Pero también este incremento del costo marginal no estaría compensado con el incremento del precio, proporcionalmente. ¿Por qué? Porque como el precio es solamente el ingreso marginal de estas empresas en competencia perfecta, el costo marginal se incrementa en una proporción mayor. En nuestro escenario lo podemos plasmar porque la oferta ahora va a ser menor del producto, y esa pérdida de cantidades transadas es lo que genera la ineficiencia en el mercado. Pero veámoslo, fíjense. Si el precio tiene que ser igual al costo marginal, y yo de esta condición puedo encontrar la oferta óptima de cada empresa, pues por álgebra simplemente lo que me quedaría es P menos 2 por 2. Y ya tengo la oferta de toda de cada una de las empresas. Pero fíjense que esta oferta es menor que la anterior. Si nosotros agregamos esas ofertas 10 veces, pues vamos a obtener la oferta de la industria. En este caso sería 20 por P menos 2. Y sabemos que para encontrar el equilibrio debemos igualarla con la demanda, ¿verdad? La demanda sigue siendo la misma, era 1000 menos 20p. Y la oferta ya sabemos ahora que es distinto, ¿verdad? Es 20p menos 40. Si pasamos esto a multiplicar. Nuevamente esto es álgebra básica. Tenemos acá 40p y 1000 más 40, 1040. Eso nos debe dar un precio de 26. Fíjense que el precio sube. ¿Y qué pasa con la oferta y la demanda transada? Pues se debe reducir. Fíjense que si nosotros la reemplazamos aquí, tendríamos 26 menos 2, 24, y 20 por 24, nos da 480. Entonces las cantidades transadas se reducen. Antes eran 500. Y esto es lo que genera la pérdida de eficiencia en el mercado y también la pérdida de excedentes y de renta económica en la industria. Porque recuerden que la renta económica es la diferencia de el ingreso total óptimo, que es el precio. Si es un precio más alto, es verdad, es 26, antes era 25, pero por la cantidad, fíjense cuánto se ha reducido la cantidad. Antes era 500 y ahora es 480. Esa reducción no es proporcional al incremento del precio. El precio se ha incrementado una unidad monetaria y las cantidades se han reducido en 20 unidades. Entonces,
sabemos que la nueva renta económica va a ser menor para la industria. Y este nuevo escenario, que genera ineficiencias en el mercado, si el Estado lo que busca es simplemente reasignar los recursos sin afectar la eficiencia, entonces no es el mejor. Sería en realidad el peor escenario que podría plantear este regulador. Bien, yo les dejo el cálculo de la renta económica, ustedes lo pueden obtener, es simplemente 26 por 480, bueno, por 48, que es la oferta individual, menos el costo variable, que fíjense que también se incrementa. El costo variable ya es y cuadrado sobre 4, más 2y. Bien, sin embargo vamos a proceder a un cálculo que sí es importante, que me estaba olvidando, que es el recaudo, ¿sí? ¿Cuánto sería el recaudo tributario bajo un impuesto unitario? Pues son estas dos unidades. Que se lleva el regulador cuando cada uno de estos productores o cada una de estas empresas en esta industria tiene que considerarla como un costo variable. Entonces el recaudo tributario sería 2 por y y es 48, ya hemos dicho, ¿sí? La oferta individual óptima es 48 unidades. ¿Cómo lo hemos obtenido? Pues muy fácil, las 480 dividido entre 10, porque lo que va a producir cada una es lo mismo, entonces cada una debe aportar con 48 unidades a la producción. Entonces el recaudo tributario pues va a ser 2 por 48, pero eso es para una sola empresa, entonces lo que van a aportar todas pues sería 2 por 480, ¿verdad? Y eso nos da 960. Entonces el recaudo tributario va a ser igual a 960 bajo un impuesto unitario a la producción. Bien, entonces ya hemos dicho, establecer un impuesto unitario no sería lo mejor para el regulador si lo único que busca es reasignar los recursos sin afectar la eficiencia. Aquí ya sabemos que la eficiencia se afecta. Hay un precio más alto, hay una cantidad transada menor. Y eso va a repercutir también con una menor renta económica para cada una de estas empresas y luego para toda la industria. Entonces no es el mejor escenario. Entonces, ¿qué pasa con el impuesto a los beneficios? ¿Será que el impuesto a los beneficios genera una pérdida de eficiencia? Pues bien, debemos observar que en principio el impuesto a los beneficios se ejecuta una vez se haya obtenido un beneficio económico para la empresa luego de un periodo contable. Entonces, si nosotros podemos modelarlo, podemos llamarlo nuevo beneficio. Lo que tenemos es 1 más una tasa de impuesto. En este caso sería 0.10. Por el beneficio económico, que no es otra cosa que el precio por la cantidad, que es el ingreso total, menos el costo total de corto plazo. ¿De dónde sale este 1 más i? Pues básicamente de una descomposición algebraica.
porque básicamente el nuevo beneficio es el beneficio original menos el beneficio grabado. ¿Sí me entienden? O sea, sería, para que quede claro, el beneficio original luego del año contable menos la tasa del impuesto, que es 0.10, porque es el 10% de los beneficios, y es el nuevo beneficio, ¿verdad? Es bastante obvio. Bien. Entonces, si nosotros sacamos el beneficio marginal, es decir, optimizamos esa función con la condición de primer orden, pues lo que nos va a quedar es algo muy lógico. Nos va a quedar 1 más 0.1 por P menos el costo marginal. Todo esto igual a 0. Fíjense, si nosotros derivamos con Y respecto a Y, obtenemos el beneficio marginal, nos queda P menos la derivada parcial del costo total con respecto a Y, es el costo marginal. Entonces, como esto igual a 0, este 1 más Y se elimina. Esto pasa a dividir y se elimina con el 0. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda simplemente que el precio va a seguir siendo igual al costo marginal. Entonces, vemos que el impuesto a los beneficios no altera la eficiencia del mercado. El precio va a seguir siendo igual al escenario descentralizado, 25 unidades monetarias, la producción igual a 500 para toda la industria, o 560, no me recuerdo cuánto era. Y en ese escenario sería 56 para cada una de los productores o las empresas de esta industria. Entonces el impuesto a los beneficios no genera pérdida de eficiencia. Se obtiene el mismo precio, la misma cantidad óptima transada, y la renta económica sigue siendo exactamente la misma. Entonces, ¿qué se altera? El beneficio de la empresa. La renta económica no, pero sí el beneficio, el que resta el costo fijo y el que ahora va a restar la tasa del impuesto, es decir, el 10% de esa misma cantidad del beneficio. Es lo único que va a alterar. Y obviamente el recaudo tributario, vamos a observar qué pasa con el recaudo tributario. ¿Cuánto es el recaudo tributario? El 10% de los beneficios, ¿verdad? Entonces deberíamos calcular los beneficios. En nuestro caso pasado dijimos que la renta económica era 625 unidades monetarias y faltaba restar el costo fijo, y ahora si la renta económica era 625 unidades monetarias, menos faltaba restar el costo variable para obtener el beneficio, y ahora lo que vamos a restar es el 10% de este valor, es decir, de 625 menos 64. 625 menos 64 es 561. Entonces nosotros debemos sacarle el 10% de ese valor, que era el beneficio. Estos 561 son los beneficios en el escenario desregulado, es decir, en el escenario descentralizado. Y ahora, como se está colocando un impuesto a ese valor del 10%, entonces el nuevo beneficio que van a percibir las empresas es menor. En ese caso sería pues 561 menos 56, y eso nos da 505 unidades monetarias. Entonces el nuevo beneficio pues obviamente menor. ¿Y cuánto sería el recaudo tributario?
beneficio son estas 56.1 unidades monetarias. ¿Por qué? Porque es lo que se está grabando del beneficio anterior o del beneficio luego de terminado el periodo contable. Bien, entonces lo único que nos queda es analizar el impuesto a los costos fijos. Entonces sería obvio pensar que obviamente la función de costo total se va a ver alterada, pero fijémonos cómo. Si se está grabando el costo fijo y ya sabemos que los gastos a los costos fijos tienen un valor de 64 unidades monetarias, entonces simplemente vamos a sumar el 50% de ese valor. Es decir, ¿esto cuánto nos da? El 50% de 64 es 32. Entonces sería 64 más 32. Y eso nos da 96. Es decir, fíjense, los costos fijos se han incrementado. ¿Pero será que se afecta al costo marginal? No, porque el costo marginal solo depende de esos costos variables en el corto plazo. ¿Será que se afecta a la renta económica? Tampoco. ¿Por qué? Porque nuevamente la renta económica en el corto plazo depende solamente de estos costos variables, no el costo fijo. Entonces no se genera ni pérdida de eficiencia porque el precio sigue exactamente siendo el mismo, 25 unidades monetarias, ni tampoco se genera una reducción en las cantidades transadas óptimamente. Entonces, ¿qué es lo único que se altera? Pues nuevamente el beneficio de la empresa, porque ahora los costos fijos deben incrementarse por el 50% que se establece de un impuesto a su demanda. Entonces lo único que se altera es el nuevo beneficio de las empresas y en ese caso el recaudo tributario sería igual a las 32 unidades, ¿se acuerdan? Porque era el 50% del costo fijo, 50% de 64 es 32. Entonces el recaudo tributario sería igual a 32. Ah, bueno, pero 32 para cada una de las 10 empresas, entonces sería 320 y acá sería también 561, ¿sí? No había olvidado, eso era para cada productor o cada empresa, ya sumándola con todas serían esas cantidades. Bien, entonces, ¿qué hemos aprendido de acá? Que cuando se establece un impuesto unitario a la producción, como un impuesto indirecto, por ejemplo, entonces se genera una pérdida de eficiencia, se genera una reducción de la renta económica y hay recursos que se están perdiendo y que el Estado no puede redistribuir. Entonces es el peor escenario si lo único que busca el Estado como regulador es reasignar los recursos de la renta económica en esa industria. Pero el impuesto a los beneficios y el impuesto a los costos fijos me permiten hacer una buena reasignación. ¿Por qué? Porque no me generan pérdida de eficiencia, no me generan reducción de la renta económica que percibe la industria y el Estado puede recabar, como hemos observado aquí, recursos, cantidades, simplemente reduciendo el beneficio neto de las empresas en cada una de esas industrias y reasignar los recursos, es decir, redistribuirlos, pues estos 561 unidades monetarias, distribuirlas a aquellos insumos fijos que perciban menos de la renta económica de esa industria, o también a los consumidores, si es que los consumidores son quienes tienen menor excedente en todo el análisis del mercado. Lo mismo con estas 320 unidades monetarias. Pero obviamente eso pasa en un escenario ideal, en un escenario donde lo único que busca el regulador es reasignar recursos, nada más. Pero ¿qué pasa si el Estado en realidad lo que busca es maximizar sus ingresos? Los ingresos tributarios. Entonces ahí pues obviamente ya no interesa mucho si el regulador está generando ineficiencias en el mercado, simplemente que maximice su cantidad de impuestos recaudados. Y en ese caso pues el impuesto unitario a la producción o los impuestos indirectos si generan mayores ingresos a los
Entonces con eso básicamente nosotros concluimos con nuestro escenario de los modelos perfectamente competitivos y ahora bajo regulación pública.